Aló, aló, ¿me escuchan? Aló, ¿se me escucha? Probando el audio, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya, muy bien, correcto. Entonces ahora nos quedamos acá, vamos a la siguiente demo. Habíamos visto que entonces se puede crear un trigger para varias acciones de la misma tabla, ¿no? A la vez. Eh, lo que no pueden hacer es crear un trigger para varias tablas, eso no pueden hacer. Ahora, esto se puede hacer, o sea, varios triggers del mismo tipo para la misma tabla, para el mismo tipo de acción, pero siempre y cuando sean after. No pueden hacer varios triggers para la misma tabla de tipo instead of. Porque la dificultad con el instead of es que, miren, en vez de hacer algo, hacer el insert, va a ser otra acción. Entonces, si tú ya no puedes decir otra vez otro instead of, si ya pusiste un instead of para insert, le vas a decir, en vez de insertar vas a hacer alfa. Y después le dices, no, en vez de insertar vas a hacer beta. Total, ¿cuál voy a hacer? Va a decir, ¿no? O sea, instead of solo es uno. El tipo after sí puede ser, porque como es después de la inserción, después del update, después de lo que tú quieras, después de eso puede haber otra acción y otra acción consecutiva, ¿no? Eso sí. Pero el instead of dice, en vez de hacer el insert, haz otra cosa. Entonces ahí tendrías un conflicto grave, pues, ¿no? Por eso no se puede. El de tipo instead of solamente es uno nada más por acción, nada más, uno por acción. En cambio, el after puedes hacer varios, para la misma acción puedes hacer varios consecutivos que se van disparando uno a través del otro. Bien, vamos a ver el siguiente demo. Establecemos la base de datos EduTech. ¿Ya? Y ahora vamos a crear un trigger after update. After update. Después de la actualización. Pero acuérdense, después de la actualización en la tabla temporal imagen que está en la transacción. No es después de actualizar en la tabla que está en el disco duro todavía. Tenemos un espacio para poder hacer pruebas y para poder cancelar lo que no nos convenga o poder verificar antes que realmente pase eso en el disco duro, ¿no? Por eso es un, una transacción la que se crea cada vez que crean un trigger, así automático, no hay que, tengo que declarar un begin track, no, se crea automáticamente un espacio a nivel de RAM. Entonces, voy a crear un trigger sobre la tabla alumno de tipo after update, y que el cuerpo va a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí tengo una estructura de control if, ¿no? Si es que, y la expresión está utilizando una función. Update también es una función. Es una función que verifica, para el caso del trigger, si el campo que pongo entre paréntesis cambió de la tabla que está en la temporal. Pues. Si la tabla en el campo AP alumno cambia, la función update devuelve true, ¿verdad? Si el dato del campo AP alumno no cambia, devuelve false. ¿Mm? Y si devuelve false, no hace nada, del if se pasa hasta el final, todo este bloque se lo omite, ¿no? Voy a poner acá un poquito más separadito para que se note, pero no era necesario, sino para que se vea nomás, ¿no? O sea, si lo que está después del update, o sea, lo que está después del if, perdón, es verdad, se hace lo que está dentro del bloque if, ¿no? Se hace esto. Pero si es falso, se salta al siguiente, en este caso el siguiente es la salida. Y ahí ya saben, ahí hay un commit-tran que no está escrito, ¿no? Eso se da en forma automática, o sea, la transacción que se abrió se confirma. Pero siempre y cuando
sea falsa esta función. La función update verifica si el campo Apple1 cambió de valor o no cambió de valor. Entonces vamos a ver. Ya creamos entonces el trigger, ¿no? After update. Después de la actualización, pero acuérdense, después de la actualización en la tabla temporal, ¿no? Vamos a ver el alumno A001, a ver sus datos. Select asterisco from alumno, pero del alumno A001 nada más. El alumno A001 se llama Donaire Mena, ¿no? Cristian. Entonces, vamos a tratar de cambiarle su apellido. Actualizar la tabla alumno. Establecer que el apellido del alumno sea Roca, él es Donaire, pero solo para el alumno A001, ya sabe, porque si no toditos cambiarían, ¿no? Solamente para ese justo ese alumno, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer. ¿Y qué va a suceder? Tercer, bueno, eso es por el desencadenante anterior que hicimos, ¿no? Que solo mandando un mensaje nada más. Pero este hace otra cosa. Verifica si el campo AP alumno cambió. Y pues sí cambió, ¿no? Porque antes era Donaire y ahora es Roca. Cambió en la temporal, ¿eh? Y luego eso debería actualizarse en el disco duro, pues este rollback lo cancela. Y no pasa nada, ¿no? Entonces, vemos cómo están los datos del alumno A001. Pues sigue igual, no lo dejó cambiar, ¿no? No lo dejó cambiar. Otra vez con el alumno A001. Voy a tratar de cambiar su dirección. Dirección dice nulo, o sea, no hay dato, no está vacío. Le voy a establecer el valor a la dirección del alumno igual los olivos, pero solo para el alumno A001, ¿no? Entonces, cuando yo ejecuto esto, ¿se dispara el trigger? Claro que sí, el update, pero verifica, a ver, en este caso, si se ejecuta, ¿el apellido del alumno cambia? No, no está cambiando. El que estoy haciendo que cambie es la dirección. O sea, la pregunta si el apellido del alumno cambió es falso o no cambió, entonces deja pasar, no hace el rollback track, ¿no? Cuando haga esto de acá, miren, ¿ah? Cuando haga esta pregunta, acá, ¿qué queremos cambiar? Queremos cambiar la dirección. Queremos cambiar la dirección. Acá está, dir alumno. Y esto pregunta, ¿AP alumno cambió? No, porque el que estamos cambiando es la dirección, no el apellido. Entonces esto es falso. Si es falso, no hace lo que está acá y termina sin hacer ningún efecto y simplemente se confirma la transacción. O sea, lo que sucedió a nivel de la transacción, a nivel de RAM, que realmente cambió, sí cambió, pero que cambió en la dirección. Y eso se refleja ya en la tabla física, bueno, también es física lo que está en RAM, ¿eh? Sino que es temporal. En la tabla permanente, entonces diríamos que está en el disco duro, en el archivo MDF, ahí sí lo va a cambiar. Ejecutamos, no salió ningún mensaje de error, todo lo pasó bien, ¿no? Tercer desencadenante ya sabe pues el trigger anterior, ¿no? Que solo mande un mensaje nada más. Y en este caso verificamos cómo está el alumno y sí pues cambió la dirección, miren, ¿ven? Sí le dejó cambiar la dirección. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, para otros campos como el DNI o de repente algún campo que queremos controlar que no haya, que no lo cambien, ¿no? Con este trigger ya lo amarramos, ¿no? A Marilú. Y ahora sí. Ya, disculpa, Marilú, no te había visto porque estaba mirando la pantalla por acá. ¿Estuviste mucho rato esperando, Marilú? Bueno, no me contesta porque está con el micro activado. Sigamos.
otro trigger. El trigger con otro nombre, pero sobre la misma tabla, ¿no? También after update. Y ahora verifica esto. Verifica si la columna actualizada es la columna 4. Si eso es cierto, entonces hará algo. No dejará que cambie. No se puede modificar el nombre. Ahora estamos... ¿Por qué el nombre? A ver. Y cuando les dije la columna 4, ¿cuál es la columna 4? Seguro ustedes van a decir, a ver, 1 id alumno, 2 AP alumno, 3 non alumno, cuarto dirección. Ese es el pequeño problema con esta función columns updated. No se guíe por el número de la primera columna, porque para columns updated, la primera columna es la columna del registro. Esta es la primera columna del registro. Luego viene el primer campo, que vendría a ser la segunda columna. Por esto, esta primera columna que da el número de registro, ese es el número de registro nada más, es 1. Y de alumno sería 2. Alumno sería 3. No alumno sería 4. O sea, en realidad está verificando que la tercera columna de datos es la que no está cambiando, porque en sí cuenta las columnas a partir del número de registro también. La primera columna es el número de registro físicamente en la tabla. Entonces ahí no se puede marear, ¿no? Tiene que saber bien la ubicación de la columna que realmente no quiere que cambie en este caso, ¿no? Si la columna 4, o sea, en este caso el nombre del alumno es la que cambia, si eso es cierto, entonces hará el proceso del if, y si no, se salta. Si es falso, no hará lo que tiene el if. Entonces acá, si esto es cierto, o sea, si la cuarta columna empezando a partir del número de registro, que va a decir la tercera columna de data en realidad, si eso es cierto, se hará lo que está acá, que hace que se cancele. O sea, eso ha sucedido porque es after update, después de actualizar. Causalmente, después de actualizar se da cuenta, ¿cambió o no cambió? Porque sí cambió, ¿ah? Sí cambió, pero ¿dónde? En la tabla temporal, imagen que está en la transacción, es decir, en RAM. Porque la tabla alumno existe ahí como una imagen de la tabla alumno que está en el archivo MDF en el disco duro, ¿eh? Lo que se está haciendo tratar es allí, el after update, el after delete, lo que quieran es después de dónde. Lo que sucede en la tabla, pero en la tabla temporal, no es en la tabla todavía que está en el disco duro, ¿no? Entonces aquí verifica, ¿realmente cambió la columna 4, o sea, la columna non alumno cambió? Si cambió, cambió, sí, pues cambió en la tabla temporal. Pues hace un rollback trunk y hace que ese hecho que sucedió en la tabla temporal no se refleje ya en el disco duro y no le va a dejar cambiar. ¿Sí? Es otra forma de verlo, sino que algunos usan esto, a mí no me gusta mucho, me gusta la otra porque es más explícita, ¿no? Eso te puede confundir con el número de columna, ¿no? En cambio, el otro le mandas update y entre paréntesis el nombre y es más fácil, ¿no? Pero bueno, son estilos y estilos. Otra forma de hacerlo. Ya. Ahora sí tenemos la posibilidad de probar. Vamos a cambiarle, a ver, el alumno A001. No, vamos a cambiarle el nombre al alumno. Vamos a ponerle Roberto, digamos, ¿no? Aquí se equivocaron. Vamos a poner Roberto. Jejeje. Aquí salió doble comilla, es una nomás. ¿Qué pasa acá? Ya, así es. Ya. Y vamos a... ya. El alumno A001 que se llama Cristian le vamos a llamar Roberto, ¿no? Queremos cambiarle el nombre. Mandamos a actualizar. Y dígame, ¿va a cambiar el nombre?
Sí va a cambiar, ¿ah? Pero va a cambiar en la tabla que está en la transacción, en la tabla temporal. Y el trader se va a dar cuenta de eso. Y si se va a dar cuenta que cambió ahí en la temporal, no va a ser de que pase el efecto a la tabla que está en el disco duro. Lo va a cancelar, va a deshacer la transacción, va a deshacer el hecho. Dice, tercer desencadenante ejecutado, no se puede modificar el nombre del alumno. Y lo cancela. Y si vemos otra vez la tabla, pues ahí sigue Cristian, ¿no? No le cambiamos el nombre. Por supuesto, si cambiamos otro dato, sí se va a poder, ¿no? Por ejemplo, a ver. Vamos a cambiarle, por ejemplo, el teléfono, ¿ya? Este el alumno, ¿no? Ahí. El alumno igual a, esto es texto también, ¿no? 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 9, 9, 9. Ya, puede decir así. Vamos a cambiarle el teléfono porque no tiene, pues, ¿no? Vamos a ver ese teléfono, a ver qué sale. ¿Lo dejo o no lo dejo? No, pues sí lo dejo. Tercer desencadenante ejecutado, una fila afectada y sí debe haber cambiado. Hacemos la consulta a la tabla otra vez para ese alumno. Y sí, pues sí, el teléfono dejó entrar. Si cambiamos, tratamos de cambiar el nombre o tratamos de cambiar el apellido, bueno, en el caso del apellido, el trigger anterior es el que se dispara. Y en este de acá, el otro trigger es el que hace que no cambie la versión. Los tres se disparan, los dos se disparan, hay tres que se disparan en realidad. Pero uno controla el apellido, el otro controla el nombre. Y el primer trigger solo manda un mensaje, ¿no? El que si no está saliendo cada rato porque se lo creamos al principio como un mensaje nada más. ¿Sí? Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya, entonces vamos a el siguiente ejemplo. Y yo creo que va a ser el último ya. Vamos a ver. Buscamos en EduTech. Ya. Vamos a crear el trigger sobre la tabla profesor after insert. ¿Mm? Y vamos a verificar, ¿mm?, después de la inserción, haciendo una cuenta en la tabla profesor y en la tabla inserted. ¿Y qué se guarda en la tabla inserted? En la tabla inserted se guarda el registro que va a ingresar en un preámbulo, ¿no?, antes que ingrese a la tabla profesor. Ahí se guarda el dato del registro que va a ingresar. Entonces vamos a hacer una consulta a las dos tablas. Lo que hay en inserted, o sea, lo que va a ingresar, y también en la tabla profesor. Y hacemos una consulta contando los registros que coincidan con el apellido del profesor, de la tabla profesor y de la tabla inserted, y el nombre del profesor, de la tabla profesor y de la tabla nombre del profesor. Es decir, los datos que coincidan en ambas tablas, ¿no? Acuérdense, en inserted está lo que va a ingresar y que todavía no ha ingresado. Pero vamos a hacer una cuenta de los que coinciden tanto en apellido y nombre de las dos tablas. ¿Qué pasa si estamos repitiendo al profesor con apellidos y nombres? Tendríamos que la cuenta sería 2, ¿no? Que coinciden en apellido y nombre en ambas tablas. Esa cuenta me va a dar 2. Hay dos registros, uno del
inserted y otro de la tabla profesor, que contándolas en su coincidencia me da 2, y 2 es mayor que 1, ¿no? Entonces, si eso es cierto, mando una instrucción, un begin. El profesor ya se encuentra registrado, acción cancelada, rollback trunk y se cancela todo. O sea, no va a dejar que se repita, en este caso no va a dejar que ingrese un homónimo, ¿no? Y se cancela la transacción. En el caso contrario, else no pone nada más que un aviso. Los datos ingresados satisfactoriamente. Ni siquiera podríamos haber puesto un else, sino simplemente que ahí termine, ¿no? Pero bueno, para verificarlos nosotros que todo salió bien. O sea, la única manera de que esto salga, que haga su rollback, es que en la cuenta me dé 2. Pues la única posibilidad, ¿no? Que sean 2 mayor que 1. ¿Qué pasa si no coinciden? O sea, el apellido y el nombre no coinciden. La cuenta de los registros que coinciden en el apellido profesor, de la tabla profesor con la tabla inserte no coinciden exactamente. Entonces, tendríamos 0. 0 es mayor que 1, falso, ¿no? Si no coinciden, la cuenta es 0. Entonces, si es falso, no se hace nada de lo que está en el if, ¿no? Y se va al else. Se va al else, ¿no? Y en el else que dice, solamente un mensaje y todo esto se saltea. Toda esta parte se saltea. Se pasa por alto porque la condición no se cumplió, pues, ¿no? Cuando se cumple la condición, nomás se hace lo que está ahí. Si no, en caso contrario, un mensaje, pero lo deja pasar la acción del insert, ¿no? A ver, entonces vamos a probar. A ver, vamos a ver los datos del profesor P001. Estos son los datos del profesor P001. Apellido, Valencia Morales. Nombre, Pedro Hugo. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a insertar, y su código es P001. En la tabla profesor, y de profesor, apellido profesor, nombre profesor, que es lo obligatorio, lo demás no es obligatorio, o sea, aceptándolo, si no lo pongo, no hay problema. Y voy a ingresar al profesor P800 que no hay, ¿no? Si ustedes verifican la tabla profesor, así nomás, ahí está el P042. El P800 no hay. Entonces debería ingresar. Pero sin embargo, acá estoy repitiendo apellidos y nombres exactamente igual. Entonces, cuando trate de ingresar, ¿qué va a suceder? El profesor ya se encuentra registrado, acción cancelada. Entonces no te deja. ¿Mm? Regresamos otra vez a la tabla profesor. Vamos a ponerlo mejor así. ¿Cómo está? Y por supuesto, el P800 que debería haber ingresado no entra porque ya hay un tren que está controlando otra cosa más. Entonces está en P042 nada más. Ahora, a ver, veamos. Vuelta, insisto, P800. Apellidos Valencia Morales. Pero el nombre pongo Lidia Rosa. No, de repente es su hermana, no sé. Pero en apellido está coincidiendo, pero en nombres no. Cuando haga la cuenta de que los que coinciden de la tabla inserted con la tabla profesor, exactamente en apellidos y nombres, pues no va a encontrar ninguno. Exactamente, tiene que ser por puesto con la condición AND, ¿no? Y que el apellido y el nombre coincida, que cuente esa coincidencia. Si es mayor que 1, entonces significa que está repetido. Porque en este caso, cuando haga la cuenta, en esto coincide, sí está bien. Pero en nombres no, pues. O sea, en la tabla inserted, ¿qué va a haber? Valencia Morales en nombre, en apellidos va a haber Valencia Morales, y en nombre va a haber Lidia Rosa. Esa es en la tabla inserted. Y en la tabla que está ya, reflejando la tabla real, ahí también hay Valencia Morales, pero hay Pedro Hugo. No hay Lidia Rosa tampoco. Entonces, cuando cuenta, no encuentra la coincidencia total, sale 0. Si no hace el rollback, lo deja pasar la inserción.
Sí, ve, datos ejecutados satisfactoriamente y seguro que ahora sí está el P800, el último registro. Ahí está, ve. P800, Valencia Morales, pero es Lidia Rosa. El otro es Valencia Morales, pues Pedro Hugo, ¿no? Sí, bueno, este es un ejemplito usando las propiedades de la tabla inserta, ¿no? Siguiente. Y aquí aprender algo más sobre los triggers. A ver, les había dicho cada vez que hay una acción de insert, un trigger que se dispara con un insert, hace que aparezca automáticamente en la transacción, en RAM, en el espacio temporal, una tabla llamada inserted, que se encarga de guardar como una antesala lo que va a ingresar a la tabla imagen, ¿no? ¿De acuerdo? Para el caso de la acción de delete, si en caso el trigger lo dispara una acción delete, automáticamente aparece en el espacio también temporal donde está la tabla imagen, donde se va a hacer el borrado, aparece una tabla también, pero la tabla se llama deleted, así, deleted, así como está acá, deleted. Esa tabla aparece ante la acción de un borrado, ante la acción de un delete que dispare un trigger, aparece una tabla delete. Bueno, ¿y qué se guarda en la delete? No, ahora, en la tabla delete se guarda los datos de los registros que van a cambiar y que todavía no han cambiado. O sea, los datos que se van a borrar, mejor dicho, porque es delete es para borrar. Los datos que se van a borrar se guardan en esa tabla delete primero. ¿De acuerdo? Para un insert hay una tabla inserte donde se guardan los datos que van a ingresar y que todavía no han ingresado. En la tabla, cuando es una acción de delete, aparece una tabla deleted donde se guarda los datos del registro que va a ser eliminado y que todavía no se ha eliminado. ¿Estamos? Insert, dispara, crea, inserted. Delete, crea, deleted. Entonces, si seguimos esa secuencia, uno puede pensar, a ver, entonces, ¿qué sucederá cuando se dispara con update? Cuando entregue se dispara con update. La lógica, si sigo una lógica simple, me va a decir, entonces si para insert es inserted, para delete es deleted, para update debe ser updated, ¿no? Pero no, pues no hay. No existe eso. Para el caso de una acción de update, como en este caso, after update dice, aparecen dos tablas en, en el espacio temporal, ahí donde está también la tabla imagen, ¿no? Aparecen dos tablas ahora. Aparece la tabla inserted y la tabla deleted. No hay update, por si acaso, no hay update. Un trigger que se dispara con un update hace que automáticamente aparezca en la transacción una tabla inserted y una tabla deleted. ¿Y qué guarda inserted y qué guarda deleted? En inserted se guardan los datos que van a cambiar, porque update ¿para qué es? Para cambiar datos, ¿cierto? En inserted se guardan los datos nuevos, o sea, lo que va a cambiar. Y en delete se guardan los datos actuales que van a ser borrados, lo que van a ser cambiados, es decir, ¿no? O sea, aquí está lo nuevo y aquí está lo antiguo, lo que va a ser cambiado. Y ahora estamos preguntando aquí que cuente de las dos tablas si el ID profesor de inserted y ID profesor de deleted coinciden, ¿no? Si esta coincidencia, o sea, si esta cuenta de lo que hay en ID profesor y lo que hay en ID profesor de deleted es igual a cero, ¿qué significa? Que lo que hay en ID profesor en inserted es diferente de lo que hay en ID profesor de deleted. ¿Qué quiere decir? Que lo nuevo
es diferente de lo actual. O sea, quiere decir que vamos a cambiar, estamos intentando cambiar el ID profesor. El ID profesor de inserted guarda lo nuevo, el nuevo dato. El ID profesor de delete guarda el dato actual. Si yo cuento esto y no encuentro coincidencias, significa de que son diferentes, pues el ID profesor de inserted es diferente al ID profesor de delete. Entonces estamos tratando de cambiar. Por eso, si esto es cierto, hago el proceso de no se puede modificar el código del profesor, rollback trunk y se cancela todo. En caso contrario, o sea, que esto no es cierto, ¿no? O sea, son iguales, por ejemplo, el ID del profesor es A001 y el ID del profesor, no, P, ¿no? P036 y este P036, ¿qué pasa? Si haces la cuenta, ¿qué va a suceder? No es igual a 0. Entonces es falso, no se hace lo que está acá y deja que cambie. Creamos el trigger y luego lo probamos. A ver, pero esta prueba la vamos a hacer luego porque ya, si no nos va a agarrar la mitad justo de la prueba. Ya, hemos creado el trigger por ahora, ¿ya?